Vamos a ver, antes de irnos, Vittorio, chéquense bien estos datos. Regularmente en el Poder Judicial, para poder acceder a un puesto superior, sobre todo magistrado o ministro, necesitas ser, en tu currículum necesitas haber dado clases, Víctor. Pues resulta pues que el señor Gómez Fierro, ¿o qué, Víctor? ¿Qué ibas a decir? No, adelante. Pues resulta que el señor Gómez Fierro y otro magistrado que le voy a presentar ahorita aquí en un momento más, cuando se fueron a dar lástima en vez de cátedra, porque esa era la intención, que dieran cátedra, pero fueron a dar lástima, nada más para cumplir el requisito para poder ascender de puesto. Necesitaban tener en ese currículum ese argumento de que habían sido profesores. Y ya salieron los alumnos a hablar, Víctor. Dice por aquí Mónica, abogada. Dice, me acuerdo cuando me iba a dar clases este señor Gómez Fierro, ese que le metió el amparo a la reforma eléctrica, para irnos entendiendo. Déjeme, sigo leyendo lo que dice la exalumna del señor Gómez Fierro. Dice, me acuerdo cuando me iba a dar clases este señor en la escuela judicial del Instituto de la Judicatura Federal. Iba muy molesto porque decía que lo obligaban a ir para poder ganar puntos y solo nos leía unos artículos del Código Civil y ya, no explicaba nada, no hacía nada, todo el tiempo enojado esperando la hora de irse. No tiene ética profesional, engaña para poder obtener beneficios, mentía diciendo que daba clases, aparte de ser todo un corrupto aliado de la oligarquía para joder al pueblo. Gente así no merecemos en la impartición de justicia, Vittorio, y por ejemplo ya lo ponen aquí sus exalumna, lo pone ahí en el paredón y dice, este señor verdaderamente dejaba mucho que desear y pues solo el que iba a calentar banca era él, Vittorio. Sí, efectivamente, pero mira, así como a Gómez Fierro, habrá que exhibir las trayectorias, algunas trayectorias de gente del Poder Judicial son muy pobres, Carlos, son insignificantes algunas de ellos y llegaron a posiciones por cuestiones políticas. No se nos olvide que la mayoría de los ministros los pusieron los expresidentes de la República. Bueno, ya ahorita hay algunos que puso Andrés Manuel, que también torcieron el camino, se confiaba mucho en ellos, pero pues ahora nos damos cuenta de que solamente para que ellos puedan actuar con verdad, actuar con legalidad, pues necesita ser el pueblo quien los elija, ya no los presidentes que siempre van a estar a modo. Pues este magistrado que te voy a presentar aquí en pantalla, Víctor, Froilán Muñoz, este señor gana buen dinerito estando en ese lugar. Le dobla el sueldo al presidente Andrés Manuel. Aparte le dan 3 millones de prestaciones al año. Aparte el sinvergüenza tiene una beca del CONACYT, Víctor, para que el señor estudie. Todavía lo becamos. Dice, el caso magistrado de Froilán Muñoz Alvarado ha cobrado relevancia en medio de la discusión sobre la reforma judicial en México. Muñoz, quien se opone firmemente al plan C de Andrés Manuel, es un claro ejemplo de cómo la justicia puede convertirse en un privilegio. Según una reciente investigación de la revista Polemón, que hace un ratito lo presentamos, el magistrado que forma parte del Tribunal Colegiado en materia penal del 11º Circuito recibe un salario superior al del presidente Andrés Manuel, violando así la Constitución que establece que ningún funcionario más que el titular del Ejecutivo. De acuerdo con los datos relevados, Muñoz Alvarado recibe un sueldo de 212,000 pesos mensuales, más casi 3 millones de pesos en prestaciones, bonos, compensaciones. Además recibe una beca mensual de 19,803 pesos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, mejor conocido como el CONACYT, lo cual añade otra capa de controversia, ya que los becarios deben de comprometerse a no recibir remuneraciones.
Pues el señor todavía lo tenemos por ahí becado, Víctor, a este señor Muñoz, y todavía del CONACYT del señor mama y da topes, como dicen por ahí. La situación se torna aún más cuestionable al considerar que este magistrado simultáneamente se desempeña como magistrado, fíjate bien, se desempeña como magistrado, secretario de organización de la Asociación Nacional de Doctores de Derecho y estudiante de tiempo completo. Esto genera dudas sobre cómo lograr cumplir con todas esas responsabilidades, además de actividades cotidianas en el Poder Judicial. Una revisión de las declaraciones patrimoniales muestra que en el 2023 omitió mencionar un pago de beca de estatus de estudiante de posgrado. El señor lo tenemos becado, ¿eh? Esto implicaría que reportó un ingreso mensual de 244,542, sumando casi 3 millones de pesos anuales solo por su trabajo en el Poder Judicial. O sea, como este tipo de personas que siempre andan buscando, Víctor, cómo lograr atraer más dinerito del erario público, no entienden que el servicio público no es para enriquecerse ni para vivir como reyesuelos, sino servir al público de manera honesta, Vittorio. Almuérzate, cénate a este sinvergüenza, por favor. Es que son los jeques del Poder Judicial, Carlos. Mira, te repito, tenemos que ir exhibiendo a cada uno de estos, porque la verdad es que nos vamos a encontrar con muchísimos casos y por eso están tan rabiosos, Carlos. Saben perfectamente que muchos de ellos no merecen estar donde están, que muchos de ellos reciben favores de Norma Piña, de políticos, de empresarios que los tienen ahí. No se nos olvide que los empresarios son los primeros interesados en tener ubicada a su gente dentro del poder de comunicaciones que se van haciendo, lo que va a suceder, es decir, los tienen ahí para que les estén informando de todo lo que ocurre, porque muchos de ellos tienen trámites importantes dentro del poder judicial y quieren ganarlos a toda costa, Carlos. Bueno, ahora entendemos por qué tenemos que cambiar ese poder, porque muchos de ellos pues tienen por aquí, Víctor, agarran por allá, Víctor, y luego llega una prestación de acá. ¿Cómo es posible que este sinvergüenza, Víctor, sea estudiante de tiempo completo y sea ahí representante de una cámara de abogados y todavía tenga el tiempo? Digo, ha de ser de sobra de trabajar en el Poder Judicial. Ya me imagino cómo o saca puros 5 allá en la escuela o saca puros 5 en el Poder Judicial. Pero pues no puede estar mamando y dando topes, como se dice comúnmente, Víctor. Sí, es que sirve a 3 amos, Carlos, y no creo que con alguno de ellos no quede mal. Pues Vittorio, pues vámonos yendo de una vez que ya es viernesito y no es Viernes Santo. Nada más. Adelante, Vittorio, dime. Nada más si me permites, Carlos, mira, con 22 votos a favor y 17 en contra, la reforma para extinguir el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH, la Comisión Reguladora de Energía y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación están dentro del proyecto que presenta Andrés Manuel López Obrador para que todas estas organismos desaparezcan, Carlos, considerando que están llevando a cabo una función que ya está dentro de las secretarías de Estado. Lo que hay que hacer es un proyecto administrativo que permita ya reubicar al personal de estos organismos en las secretarías de Estado para no estar duplicando el trabajo y las funciones que realizan, Carlos. Y hace unos momentos veía yo a una diputada queriendo defender al INAI, diciendo que costaba 1,000 millones de pesos al año mantener al INAI y que Pemex perdía 250,000 millones de pesos por año, Víctor.
que perdía más Pemex que el INAI, pero el señor Octavio Romero Oropesa nos lo ha dicho 1, 2, 3, lo acaba de decir hace una semana, que el presidente de la República solo invirtió, no gastó, invirtió 1,000,000 millones de pesos para pagar deuda, para echar a andar las refinerías que estaban en fierros viejos y hacer otras tareas. A lo cual dice Octavio Romero Oropesa, director de Pemex, dice, 1,000 millones de pesos le invirtió el presidente, digo, 1 billón, perdón, 1 billón. O sea, 1,000,000 de millones de pesos le metió. Dice, pero nosotros le hemos regresado al presidente de ganar, le hemos regresado 4 billones. Eso significa que el presidente de la República tiene de ganancias 3 billones. ¿De dónde salen estos sinvergüenzas queriéndonos endulzar ahí el oído, Víctor? Con esas cuentas alegres de que quieren seguir manteniendo estos organismos no gubernamentales que solo servían para darles trabajo a un grupo de rufianes, los cuales eran amigos de ellos. Recuerdo el señor Alcocer, el de la nariz violenta, que era el director de ahí del órgano de energías, el órgano regulador de energías, el cual terminó saliendo, corriendo de ese órgano, Víctor, no gubernamental, porque resultaba que tenía por ahí parientes trabajando, y eso causaba una controversia de este señor, a lo cual el presidente lo puso en el paredón y tuvo que renunciar. Y así se la pasan ahí, Vittorio. ¿Qué ibas a decir? Y es claro que todos ellos pensaban que Morena no iba a poder lograr lo que logró en este proceso electoral, Carlos. Hoy todos están dispuestos a sentarse a dialogar con la señora presidenta y con los legisladores para tratar de convencerlos que no desaparezcan, pero siempre fueron muy rabiosos contra el presidente, siempre lo estuvieron tildando de, ya sabemos, de farsante. Bueno, ahí estaba la discusión en aquel lugar, a lo cual pues ganó el movimiento allá en el INE, ganó el movimiento en la Cámara de Diputados para desaparecer estos órganos que solo lo único que causaban era malestar. Vamos a escuchar un minutito a este transformador a ver qué decía. Los votos del 2 de junio están siendo considerados. En cambio, sí hay que decirlo, es un viernes dantesco para la derecha fosforescente. La iniciativa del día de hoy se da a partir de los profundos cambios que en el 2018 y el 2024 el pueblo de México ha planteado. Nosotros estamos viendo hacia el futuro, hacia una sociedad nueva, hacia allá estamos viendo. Nosotros, a diferencia de ustedes que quieren restaurar el modelo neoliberal, nosotros estamos pensando en un mundo más humanizado, más humanista. Y ese desarrollo de la sociedad, esa evolución de la sociedad, no se ha entendido. Fíjense que en 1920, para que vean lo relativo de la vida y de la sociedad, en 1920 había una lucha entre las que estaba Gómez Morín por la autonomía universitaria. Y esa lucha, en ese contexto histórico del desarrollo de México, era una lucha reaccionaria de la derecha, porque en esos tiempos estaba tratando de implementarse un modelo socialista con el estudio del materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Y la derecha se opuso y alegaron la libertad de cátedra. Pero en 1968, 40 años después, otro gran movimiento social luchó por la libertad de cátedra, por la autonomía universitaria. Ya entonces era una lucha de la izquierda mexicana. En 40 años, una lucha por la autonomía de la universidad que era de derecha pasó a ser una lucha de la izquierda. Y así está evolucionando la sociedad mexicana.
Nos reclaman que estamos desmantelando un andamiaje jurídico. Pues sí, es el andamiaje jurídico neoliberal. Y tenemos derecho. Fíjense lo que ocurrió hoy en el INE. Hubo 4 consejeros que se taparon los ojos. En el 2006, con apenas 256,000 votos, entre comillas, a favor de Calderón, el PAN y el PRI tuvieron mayoría calificada. Se convirtieron en una coalición prianista y le hicieron 120 reformas a la Constitución. Todo el modelo neoliberal del 82 al 2018, más de 400 reformas a la Constitución. Esas son las que estamos combatiendo. Esas son. Ese modelo neoliberal es el que estamos combatiendo y lo vamos a seguir haciendo. Nos asiste la razón democrática. Por cierto, nos dicen que todas estas propuestas se están haciendo a espaldas del pueblo de México y no es así. Andrés Manuel, el 5 de febrero, presentó estas iniciativas. Y luego Claudia Sheinbaum en su campaña las dijo constantemente, en todos los mítines, abiertamente presentamos esta propuesta programática. A diferencia de Salinas, de Zedillo, de Fox, de Calderón y de Peña Nieto, que siempre ocultaron sus intenciones privatizadoras. Cuando Salinas planteó las reformas que le iba a hacer al artículo 3º, 27 y 123 de la Constitución, nunca se apareció con esas propuestas con una mayoría también calificada de una elección cuestionadísima con el PAN. Ahí tuvieron mayoría calificada, a pesar de que, por cierto, el PAN, bueno, Manuel Cloutier fue con nosotros el 6 de julio en la noche a Gobernación a protestar contra la caída del sistema electoral. Pero luego al otro día se les olvidó, y más cuando se murió Manuel Cloutier. Eso es lo que está ocurriendo. Nosotros los convocamos, les decimos que queremos compartir con ustedes estas propuestas, que son para el bien del país, estas y las que vienen, y efectivamente, después del 1 de septiembre, vamos a seguirlo debatiendo. Estas en el Pleno y otras que vienen en octubre, que también buscan ver hacia el futuro. Pues ahí está, Vittorio. Otra vez más pone en la discusión, Víctor, pone que la derecha, la oposición, no entiende de cómo se deben adaptar a los tiempos modernos donde la gente ya piensa diferente, donde la gente tiene más información, donde la gente se ha dado cuenta de la manipulación en la que vivió durante muchos años. Pero la oposición sigue discutiendo, Víctor, que si la reforma judicial, que si la mayoría calificada. Oigan, el pueblo, la gente los está esperando a que les ayuden a salir de sus atrasos en los cuales lo dejaron. Allá están los que votan. Ah, no, en las cúpulas allá peleándose siempre, Víctor, todo el tiempo. ¿Se acuerdan, Carlos, de ellos en las votaciones? Es que ellos trabajan para la Marea Rosa, que son 50, 500 personas, no mueven más gente. Ellos trabajan para esa Marea Rosa. Ellos no voltean a ver al verdadero pueblo, Carlos, a la sociedad mexicana, no. Son a su puñado de gente que lo sigue para todo. Por eso el presidente es grande, porque todos los días se arropa con el pueblo, fines de semana sale a abrazar a la gente, a estar con ellos, Víctor. Y eso lo ha hecho fuerte, pero ese aprendizaje que muchos tenemos de él, Víctor, lo tenemos muy bien asentado dentro de nuestras neuronas. Pero ¿cómo es posible que la oposición no entienda que ese es el único argumento para que tú puedas gobernar y servir a la gente? Es que ellos no quieren servir a la gente, quieren gobernar, como dice el presidente, para llegar pobres y hacerse ricos. Vittorio, pues ahora sí, ya vamos dándole crán al alacrán. Sí, Carlos, permíteme adelante. Nada más darle las gracias a nuestras audiencias porque nos hayan acompañado. Pedirles que nos sigan
apoyando con nuestros canales, que se suscriban, que nos regalen sus likes, sus comentarios y mandarles un fuerte abrazo, Carlos. Pues a oscuras la oposición. Ya sabe que amor con amor se paga, y así como dice Víctor Corral, haga lo que dice Víctor, porque el único amor que le damos aquí es mantenerlo bien informado. Nos vemos en la próxima conexión. Un abrazo.